Hola a todas y a todos. Pues un día lindo, nublado, pero lindo. Em, yo creo que es importante darle un cierre ya con este podcast a lo que he venido platicándoles sobre la parte de la lucha, de las heridas, de las cicatrices, del propósito. Em, Vamos a empezar con otro tema esta semana que es bien interesante también, pero este es el que cierra de una manera, por supuesto, siempre respetuosa, siempre hecho con mucho cariño para todas las personas que lo escuchan, con lo cual también agradezco nuevamente porque fueron más de 40,000 clics los que se recibieron en el último. Y eso me agrada, se los he dicho en dos o tres ocasiones, no lo hago por eso, sino para mí es una catarsis. Al final me sirve muchísimo hacerlo, me sirve muchísimo hablar porque me encanta hablar. Entonces hoy vamos a hablar de el título de este podcast que es La fuerza serena, el poder amar sin poder perseguir. A veces amar es saber quedarse uno quieto, sin desaparecer. El amor no siempre se demuestra corriendo detrás, sino encontrando uno la paz y permaneciendo en ella, confiando en lo que tu alma, digamos, ya sabe. Esa fuerza serena no grita, no exige, no persigue. Es un amor sin control, es acompañar sin invadir, es dejar espacio sin dejar de sentir. Imagínense ustedes una mariposa en las manos, si la apretamos, pues la lastimamos. Si la abrimos demasiado, se va. Y si la sostenemos con calma, pues obviamente va a descansar. Vivamos con prisa, es el término que muchos utilizábamos en algún momento y eso nos hace confundir la presencia con la parte del amor. El miedo con cuidado, el amor auténtico cuando uno ya lo conoce, pues ya no lo asfixia, sino confía. No hay amor verdadero donde mande el miedo a perder, eso no existe. La fuerza de la serenidad es mirar a quien se aleja y no correr detrás. Es quedarse en pie, ahí donde estamos. Porque obviamente esa fe es la que nos lleva a nuestro propósito y encontramos el camino. En el anterior podcast les decía yo y les comentaba sobre la parte del propósito. Y hay que entender muy bien esta parte del propósito y hacia dónde nos puede llevar esa parte del propósito cuando nosotros no nos rendimos, cuando lo entendemos. Cuando nosotros hemos pasado por la lucha, hemos pasado por la herida, hemos encontrado las cicatrices, visualizamos nuestro propósito, caemos en esto del tema de hoy, que yo creo que es la parte más bonita de poder honrar el amor. Digamos que enumerando tres simples gestos, tenemos un silencio respetuoso. Y no todo el silencio es ausencia, ¿verdad? A veces el silencio dice, estoy aquí, sin presionarte. La fuerza serena entiende que no hace falta insistir cuando la presencia y tu presencia ya mostró quién eres. Ya pasaste por todo. Ya pasaste por sufrimiento, por lágrimas, por gritos. Ya pasaste por todo eso. Y cuando te das cuenta de que valió la pena, que esa tormenta te pudo haber dicho y te pudo haber revelado cuál es tu propósito, entras en una paz absoluta. En una paz absoluta en donde, digamos, podemos ofrecer una elección, que es parte de esos gestos. Al ofrecer nosotros una elección, el amor sereno nos retiene, ofrece libertad. Amar sin condiciones también es valentía, no es resignarse, no podemos resignarnos, es confiar. Si algo es verdadero, pues
no necesita manipularse para quedarse, ni manipularse para que se aleje. En la 2 Corintios 3:17 me encanta porque dice, donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y digamos un tercer gesto, puede ser el encuentro breve, ¿verdad? La fuerza serena no se mide por los minutos necesariamente, sino por esa esencia. Hay encuentros que pueden ser de 20, 40 minutos, que valen más que años de compañía vacía. A veces Dios permite distancias para enseñarnos que incluso en la ausencia, el amor sigue siendo presencia. Y esto es muy lindo porque muchas personas quieren cerrar un círculo de historia, de recuerdos, de vida, y no por falta de haberlo valorado. Muchas veces son presiones que agitan esas aguas, que generan esas tormentas, que no son decisiones propias, sino son decisiones donde encontramos confusión, encontramos una parte de un autosabotaje a nosotros mismos, en donde podemos encontrar esa manipulación que les decía, tenés que hacer esto, esto no lo puedes hacer, puedes caer en pecado por esto, Dios te va a condenar si lo haces. Y eso no es así, porque en muchos casos el amor real, cuando es real, y se los comentaba también anteriormente, hace que pasemos tormentas para poder regresar siendo mejores, transformados, para entender por qué nos pasó, para que en medio de esa tormenta nosotros hagamos los cambios que sean correspondientes, para que cuando esa persona vuelva, estemos curados, aunque nosotros no sintiéramos que tuviéramos enfermedad antes de la tormenta. Y tenemos que llegar a la tormenta para entender, para comprender, para esperar. Y pasando todo eso, es donde entramos a nuestra fuerza serena. Nosotros, digamos que podemos amar con fuerza serena también y podemos bendecir desde lejos. Y eso no es rendirse, es dejar esa puerta entreabierta, es la luz encendida. Eso no lo hacemos porque no lo estamos apagando por dentro. Y una parte importante que todos tenemos que saber y todas tienen que saber es que si vuelve, pues vamos a saber reconocer a esa persona. Y si no vuelve, sabré reconocerme a mí mismo. Porque mi amor no se mide por cuánta prisa te alcanza, sino por cuánta paz te desea. Esto todavía es más importante que lo podamos saber y que lo podamos digerir. Ahí entramos a un punto importante que es diferenciar amor con apego y control. El amor afirma la libertad del otro. El apego teme la pérdida. Y el control intenta evitar ese miedo. Entonces caemos muchas veces en las señales de control. Revisar, probar, exigir, certezas, dramatizar, juramentos, promesas. Y las señales del amor, cuando ya uno entiende sobre todo esto que uno ha pasado, es ofrecer elección, es validar emociones, respetar tiempos, cuidar el propio corazón. Piensen por un momento en una acción que hiciste por amor, pero que tenías miedo debajo de esa acción. Reescríbela hoy. ¿Cómo se ve esa misma acción hoy con esa fuerza serena? Porque no todo lo que les decía en la parte del silencio es ausencia. A veces el silencio es madurez o querer encontrar esa madurez. El silencio genera respeto. El silencio lo que dice es, aquí estoy, sin presiones, sin explicaciones, respirando, manteniéndome. ¿Cómo lo usamos? Cuando la otra persona está saturada, cuando hay vergüenza, opresión externa, cuando podemos hablar. Lo podemos practicar sin desaparecer. Sigue visible en tu vida y no te escondes. Esto es importante. O sea, el silencio no tiene un cronómetro, es un puente, no es un castigo.
El silencio no es indiferencia, es una espera activa. Dormir bien, comer bien, trabajar, orar, estar con gente que sume, no que reste, estar con gente que crea en lo que tenemos nosotros como sentimiento y no que crea que sea lo mejor para nosotros cuando nosotros tenemos una elección y ya decidimos. Cuando ofrecemos esa elección que les decía, calmamos la forma como la otra persona pueda reactivar. Podemos hacer que esta parte sea una voluntad genuina, porque no estamos para defendernos, estamos para recibir, no estamos para pelear, estamos para conciliar, no estamos para que nos cuente una historia de cómo fue, por qué fue, para qué fue o quién fue, no estamos para eso, estamos para recibir, porque a eso nos lleva la fuerza serena, a eso nos lleva el amar sin perseguir. Son donde vienen las propuestas o nacen las propuestas. Podemos hablar sin dañarnos. Podemos buscarle la forma de darle un reset. Siempre va a haber algo que nos lleve a una conclusión donde nosotros mismos nos podamos desahogar con dejar abierto o cerrar. Esto es bonito, de verdad. La ansiedad pide acción inmediata. Y tenemos que darle ritmo a la persona. Esto es algo que cuesta entenderlo cuando uno empieza en el proceso, pero estando en este momento en el proceso, nos damos cuenta que la ansiedad nos hace pedazos, pues. Entonces, como la ansiedad nos dice, es que tenemos que hacerlo ya, tenemos que tener el corte abrupto ya, tenemos que cerrar ya todas las puertas posibles, tenemos que tener cero comunicación, va a repetirse lo mismo. Sí, si no hubiera curación, seguramente que sí. Pero al haber pasado la gran tormenta, al haber pasado la gran sequía, nos encontramos a nosotros mismos, nos miramos en el espejo y nos hacemos la pregunta, ¿vale la pena? Y cuando nuestra respuesta es positiva, entonces esa acción inmediata que teníamos se convierte en el ritmo de la otra persona y nos da una maestría de paciencia, porque así es como habla el amor. Esto duele, claro, pero sí puedo sostenerlo. Yo puedo decir, amo sin perseguir. Hoy puedo decir que camino por paso, no por prisa. Entonces, pasamos a un siguiente punto, que es los límites que nosotros tenemos que poner con nuestra familia, con nuestros amigos, con las personas que nos rodean, porque hay una fe que cuida. Un límite sano no divide, un límite sano protege. Decisiones de dos no son un plebiscito, no, eso no existe. Hay fronteras, lo personal, lo conversado, lo directo y la forma que en calma se haga. Yo agradezco pues enormemente los consejos, pero decido yo. Agradezco que en apariencia se preocupen por mi bienestar, pero decido yo. Agradezco que querrás mover las agujas de mi corazón, pero decido yo. Porque la gente muchas veces no sabe la historia. Solo critica lo que ve por encimita, que ni siquiera es parte de la historia. Entonces dejo yo de traer esos comités a mis conversaciones interiores y yo mismo proceso mi conversación, yo mismo proceso mi historia, yo mismo decido. Entonces nosotros generamos anticuerpos que nos destruyen, anticuerpos de pruebas, anticuerpos de condicionamientos, anticuerpos de culpa, de pecado, porque la gente siempre va a hacer todo lo posible para podernos dividir, y no porque así sea, porque quieran. No es mala nota, como dicen, ¿verdad? No. Digamos que ellos sí quieren lo mejor para nosotros,
pero no saben qué es lo mejor para nosotros. Y ahí es donde radica el problema. Y eso es lo que nos genera ansiedad, eso es lo que nos genera tristeza, eso es lo que nos genera dar una cara que no somos. Eh, yo platicaba hace poco en un evento que me invitaron y me decía un profesional de la salud mental, el problema de la humanidad es que se enamora de la persona que no es. Cuando nosotros nos enamoramos de la persona que nosotros vemos que es donde se convierte esa parte real. Pero la gente que nos rodea ve a esa persona como la persona que no es. Entonces es donde se manifiestan diferentes cosas. Y como les digo, no es malo. O sea, cuando es familia, pues van a tratar de cuidar algunos intereses. Cuando es creencia, van a tratar de justificarlo. Cuando es religión, van a tratar de poner a Dios por encima y Dios no actúa de esa manera. Tal vez nos van a decir que vamos a perder nosotros la vida eterna. Si nosotros creemos en Dios, pues todos tenemos misericordia antes de nacer. Y Dios no va a retirar lo que nos ha prometido, ni nos va a retirar de un campo de guerra donde llevamos tantos años tratando de luchar. Y esta parte es importantísima porque si así ya funcionó, ¿por qué debería dejar de funcionar? Bueno, entonces voy a poner una tormenta, dice Dios, para que puedas arreglar todo lo que tenés desarreglado y vamos a empezar de cero, porque es tu promesa. Entonces, si el entorno nos presiona, menos es más. Es así de sencillo. Los cero debates con terceros y es una parte donde todo lo tenemos que manejar nosotros de manera directa. Muchas veces alcanzamos una edad donde ya no es correcto el poder ser nosotros influenciados. Esto nos lleva a fracaso en todo, no solo en el tema que estamos abordando, sino nos lleva a un fracaso en todo. Y no porque no seamos capaces, sino nosotros no tenemos decisión propia. Vamos a tener que pedir permiso vulgarmente para poder ir al baño, para ver si está bien que vayamos, en la hora que querramos ir. Cuando tenemos decisión propia, nosotros decidimos sobre lo que sentimos, no sobre lo que pensamos. Y esta parte es la que menos atención le pone. Pero cuando llegas a la fuerza serena, te das cuenta que lo que rebota en tu sentimiento es lo que se convierte en tu promesa. Entonces, hay una parte que es que el perdón, digamos, el perdón que no humilla. Ese no humilla. Perdonar no es borrar ni volver a empezar, pero no es cobrar una factura con intereses. Ese es el punto. Si nosotros vamos a perdonar y después vamos a cobrar una factura con intereses, entonces eso no es elegante ni digno. Un paso de perdón digno es nombrar el dolor, pero sin teatro, ¿verdad? De decidir nosotros que no vamos a cobrar esos intereses del dolor que nos pudieron haber generado. Al contrario, eso se deja en el tiempo y los actos van a confirmar el camino. Es más fácil verlo así, es más sano verlo así. Si nosotros podemos poner acuerdos, los tiempos, la privacidad, la terapia, el lenguaje, la forma de actuar, eso va a fortalecer, por supuesto. Y quizás nunca se hable de la tormenta. Quizás nunca se hable de lo que vivimos por separado en las tormentas con esa persona, porque vamos a lograr sanarlo. Entonces, el no pedir explicaciones no es renunciar a un derecho, no. El no pedir explicaciones es demos ese paso importante, cuando nosotros lo creemos, por supuesto. Entonces, tenemos que tener como esos focos de seguridad nosotros y es una combinación de seguridad y ritmo. Es respuestas concretas, claras y sanas, si realmente lo que sentimos para nosotros pues vale la pena. Es empezar con microacuerdos para llegar a buenos acuerdos. Ya en el microacuerdo hay una cero vigilancia, hablar una cosa por cosa y si hay un problema solucionarla de una vez. Hacer terapia, pues sí, es sano. Antes no lo creía, pero ahora sí que he encontrado esta parte de la fuerza serena.
pero es poner una frontera amable, ¿verdad? Es no pelearse con las personas alrededor de cada uno de los dos. Al contrario, o sea, cuando llegas a la fuerza serena, entendés que el perdón realmente es el que vale la pena porque es tu paz. Y ahí está el otro, digamos, la contraparte de esto, si no se vuelve, si no hay conciliación. Pues hay que buscar a alguien que pueda escuchar. Eso es importante. Escuchar. No es escuchar con consejo, es escuchar sin consejo. Hay que cuidar el cuerpo, el sueño, la comida. Hay que hacer ejercicio. Hay que trabajar con sentido. Pequeñas cosas que nos anclen, que nos vayan entreteniendo. Hay que hacer una oración breve. Señor, dame paz para escuchar sin miedo. Y era lo que les decía hace un rato, ¿verdad? Hay que tener una frase con dignidad. Si vuelves, yo te puedo reconocer. Y si no vuelves, yo voy a reconocerme. Entonces, tenemos que decidir cómo está nuestra fuerza serena para que podamos amar y podamos seguir amando de la manera correcta, de la manera sincera y de la manera, digamos, más bonita. Que hoy suelto la urgencia, pero abrazo la calma. Guardo mi corazón sin murallas y puedo amar sin exigir una explicación. En Cantares 8:7 dice, muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Yo les agradezco que hayan escuchado. Y si esto te hizo bien, pues me ayuda mucho que lo compartas. Nos escuchamos a la próxima.